voluntad es la voluntad de Dios, hermanos. Este es el deseo de Dios. Esto es, hermanos, lo que en el corazón de Dios, hermanos, se encuentra. Que seamos agradecidos, hermanos, para con vosotros en Cristo Jesús, hermanos. Una manera directa del apóstol Pablo, hermanos, hacia nosotros, hermanos. Enseñarnos, hermanos, a dar gracias. Enseñarnos, hermanos, a ser agradecidos. Amén, hermanos. Pablo simplemente dice a través de este versículo, hermanos, dad gracias en toda manera, muy directa, hermanos, sin excepción, hermanos, sin excusa. Nada está fuera, hermanos, de esos parámetros, hermanos, de los cuales el apóstol Pablo, a través de la Biblia, nos enseña que debemos de ser agradecidos y dar gracias en todo. Amén, hermanos. Dar gracias en todo concepto, hermanos. Dar gracias, hermanos, en todo. Esa pequeña frase, hermanos, en griego significa, hermanos, en conexión con todo lo que ocurre, hermanos. En conexión con todo lo que ocurre, hermanos. Está haciendo frío allá afuera, demos gracias a Dios, amén, hermanos. Se viene la lluvia, demos gracias a Dios, hermanos. Que nos cayó una gripa de repente, hermanos, pues demos gracias a Dios. Dice, en todo aspecto, demos gracias a Dios, hermanos, sin excusa, hermanos. Con todo lo que ocurre, en conexión con todo en la vida, dando gracias sin importar lo que pueda ser, excepto el pecado. Es en las cosas por las cuales ni siquiera deberíamos, hermanos, estar en ese tema, hermanos, porque es, hermanos, un día de agradecimiento, hermanos, por nuestras vidas, por todo lo bueno que ha sido para con nosotros. Amén, hermanos. Dar gracias a Dios, hermanos, por todo lo bueno que es Dios en la vida, hermanos. Nos ha dado, hermanos, una familia, nos ha dado hijos, nos ha dado nietecitos. A usted, hermanos, le ha dado la vida, le ha dado, hermanos, también, hermanos, la salud, las fuerzas. Y es tan importante dar gracias a Dios, dice, en todo aspecto de la vida. Amén, hermanos. Debemos de recordar, hermanos, que la gratitud dada de manera directa a Dios es la esencia de la vida cristiana de que Cristo vive en nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Y por esa razón, hermanos, cada vez, hermanos, entendamos, hermanos, que dar gracias es importante. Ser agradecidos hacia Dios es importante. Cada vez, hermanos, al momento de los alimentos, antes de comer, hermanos, dar gracias a Dios por el bocado de pan que nos comemos cada día. Gracias por el agua, hermanos, gracias, hermanos, porque todavía tenemos agua para beber, hermanos. Hay lugares donde se batalla a tener agua, hay lugares, hermanos, donde es difícil poder comprar agua, hermanos. Debemos de dar gracias a Dios. Por eso, para que no derroche, hermanos, no porque vamos a estar gastando y derrochando, hermanos, hay que cuidar el agua, hay que tomar lo que va a beber, hermanos, a consumir, hermanos, pero no desperdiciar, no derrochar, porque Dios nos da las cosas para, hermanos, que las disfrutemos, pero sin que las derrochemos, hermanos. Amén, hermanos. Dar gracias a Dios implica agradecimiento, hermanos. Agradecimiento, hermanos, de una manera directa es la esencia de la vida cristiana, de que Cristo vive en nosotros. En cambio, el ser ingrato, hermanos, es la esencia misma del corazón no regenerado, hermanos, del que no ha sido salvo, hermanos, del que no tiene ni las más mínimas intenciones, hermanos, de dar gracias a Dios por su propia vida, hermanos. Eso es un corazón, hermanos, ingrato, hermanos. Ese es un corazón, hermanos, egoísta, hermanos. Un corazón, hermanos, que todavía no tiene la esencia misma de Cristo en su vida. Y el apóstol Pablo, allá en Romanos 1:21, hermanos, Romanos 1:21, identifica al impío con estas palabras, hermanos, 1:21. Miren lo que dice, hermanos, 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué, hermanos? Gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, hermanos. Ese es el corazón ingrato, hermanos, que todavía recibiendo las bendiciones de Dios sin merecerlas, hermanos, no da gracias a Dios, hermanos. No agradece, hermanos, la bendición que Dios da a su vida a pesar de no merecerlas.
a pesar de no poderlas merecer por causa del pecado. Dice, habiendo conocido a Dios, esto es mediante la conciencia y la creación. Dios le fue manifestado visiblemente a ellos y personalmente les fue manifestado a ellos. Pero aunque no conocieron a Dios mediante la creación y la conciencia, Él dice, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, es por esta razón, hermanos, que nosotros, hermanos, mayormente que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos de dar gracias a Dios. Gente ingrata, hermanos, no le conocieron, no le dan gracias a Dios. Hoy deberían de estar en la iglesia, hoy deberían de estar después que Dios les abrió la puerta, después que Dios bendició sus vidas, después que Dios, hermanos, les perseveró la vida, después que Dios abrió, hermanos, tantas bendiciones, hermanos, pero dice, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Gente ingrata, hermanos, gente ingrata hacia Dios, hermanos. Y si con Dios no lo hacen, hermanos, olvídense que un día le vayan a dar las gracias a uno mismo. Ni lo espere, amén, hermanos. Ni lo espere. Por eso, hermanos, es nuestro deseo, es nuestro anhelo, es el anhelo de Dios, hermanos, que demos gracias, hermanos, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, hermanos. Amén, hermanos. Dad gracias a Dios en todo, hermanos. Porque dice que estos ni le glorificaron a Dios, hermanos, ni le dieron gracias. Aún, hermanos, teniendo la propia conciencia, hermanos, aún mirando la propia creación de Dios, hermanos. ¿Quién pudo haber hecho ese mar tan impresionante? ¿Quién pudo haber hecho ese cielo tan impresionante, las estrellas? ¿Quién pudo ver esas montañas? ¿Quién pudo ver la creación? Dios tan solo al mostrarnos esto, hermanos, es para dar gracias a Dios, hermanos. Todavía pone la conciencia, hermanos, en nuestras vidas, hermanos, para que nuestra propia conciencia, hermanos, nos haga entender entre lo bueno y lo malo. Aún sin tener a Cristo hay una conciencia, hermanos, que nos enseña lo bueno y lo malo, hermanos. Y aún así, no le dieron gracias a Dios ni le glorificaron. No le dieron gracias. Oh, hermanos, ahí está la condenación del hombre no regenerado. Ahí está la condenación del hombre no regenerado. Ahí está la condenación para el no cristiano. Él se rehúsa a hacer lo más básico que es, y esto es agradecerle a Dios por todas las bendiciones. Aún en eso tan básico, tan simple, se niega a reconocer y dar gracias al que nos da todas las bendiciones. Dios, hermanos, quien creó todo, hermanos. Dios, hermanos, quien es, hermanos, el que nos da la vida, nos da el aliento, el quien vive y se mueve, hermanos. Oh, hermanos, el que tiene su ser, hermanos, y todo aquello que respira, dice la Biblia, alabe a Dios. Amén, hermanos. De gracias a Dios, hermanos. De gracias a Dios, hermanos. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel y Dios es misericordioso, hermanos. Oh, hermanos, Dios que se ha revelado a sí mismo, hermano, en la conciencia. Por lo tanto, hermanos, le da un estándar de lo que está bien o lo que está mal, hermano. Dios es quien da toda buena dádiva y todo don perfecto. Él es el único, hermano, que toda gratitud debe ser dada, hermanos. Y es la característica del hombre no regenerado, que ni siquiera reconoce a Dios. No salvo, que no le va, hermanos, a dar gracias a Dios, hermanos. Aquel egoísmo en su corazón no le va a permitir, hermanos, dar gracias ni reconocer la gratitud hacia Dios. En primer lugar, hermanos, hay personas, hermanos, que viven la vida pensando que todas las cosas suceden como resultado de la suerte. Como resultado de la suerte. Creen que simplemente las cosas llegan porque así les tocó y ellos, hermanos, no las merecían o las merecían. Pero en cierta manera se quejan, se enojan, se vuelven, hermanos, hostiles. Y en la vida, hermanos, en cierta manera se vuelve algo amargo. Y aunque pueden tratar de manipular los factores de suerte de la vida, no tienen éxito.
Mire cómo veo hombres, hermanos, ahí, hermanos, llega el día viernes, hermanos, pagan, hermanos, cobran el cheque, y ahí están rasca los números, queriéndose hacer ricos, hermanos. Se han gastado hasta 200, 300, 400 dólares, hermanos, en un rato, hermanos. No se digan esas maquinitas, hermanos, ahí están las maquinitas, hermanos. Un hombre que se gastó, hermanos, el sueldo de los trabajadores en un solo rato, hermanos. 2.800 dólares en las maquinitas. Y porque no le fue bien, y porque no se sacó nada, hermanos, salió amargado de ese lugar. Salió amargado de ese lugar. Y sabe, hermano, cuenta, hermanos, que a veces por alguna circunstancia te saca y te toca ahí un número, hermano, de ahí de la suerte que te va bien, hermano, entonces salen contentos. Pero sabe, hermanos, eso, hermanos, de juegos, eso de azares, es pecado, la baraja, eso, hermanos, de la lotería, eso de las apuestas, toda apuesta, toda cosa que requiere dinero, hermanos, que quieres que la suerte esté a tu favor, es pecado delante de los ojos de Dios, hermanos. El hombre simplemente, hermanos, así de fácil tiene que trabajar con el sudor de su frente y eso no falla. Ahí va a estar, hermanos, para el sustento, en el cual debemos dar gracias a Dios por sus bendiciones, hermanos. Amén, hermanos. Pero esa gente, hermanos, como no tienen, hermanos, a Cristo en sus vidas, hermanos, sienten que la suerte va y la suerte llega, hermanos, entonces no tienen nada a quien agradecer, hermanos. No tienen gratitud en nada, hermanos. ¿A quién le van a agradecer? Usted no puede agradecerle a la suerte si le va bien. La suerte ni siquiera tiene control sobre sí misma. No hay gratitud en el corazón de esas personas. Y dicen, niegan a Dios, no le glorificaron ni dieron ni siquiera gracias. El poco bien que pueda venir a su vida se lo atribuyen a la suerte y el resto de ello no les gusta. ¿Creen que es algún tipo de fuerza que está allá afuera? Oh, hermanos, ¿a quién le van a agradecer cuando algo bueno llega a sus vidas? No encuentran a nadie a quien agradecerle. Es una fuerza sin nombre, un movimiento, hermanos, que no se puede identificar, que no tiene personalidad y por lo tanto no hay a alguien a quien agradecer por lo recibido, hermanos, y por eso esta gente, hermanos, pasan los años y siguen sin agradecimiento en sus vidas porque no reconocen a Dios, hermanos. Con la Biblia, hermanos, de aquellos 10 leprosos, hermanos, que el Señor Jesús los sanó a 10, hermanos. Y eran judíos, pero uno era nada más, hermanos. Uno más. Era de ellos, hermanos, el cual, samaritano. Fue sano de esos 10, hermanos, fueron sanos los 10, pero solo uno llegó a dar gracias y era el samaritano. Entonces, hermanos, se supone, hermanos, que nuestras vidas, hermanos, aún en la enfermedad, aún en la prueba, aún en la lucha, aún en cualquier situación, hermanos, fuerte en nuestras vidas, hermanos, dice la Biblia, demos gracias en todo. Amén, hermanos. Demos gracias en todo. Job decía, ¿qué recibiremos nomás lo bueno? ¿Qué recibiremos nada más, hermanos, verdad? Las cosas buenas para estar contentos, alegres, agradecidos con Dios. Y cuando venga la prueba, cuando venga, hermanos, la escasez, y cuando venga, hermanos, allí la situación, no vamos a dar gracias. Entonces, a propósito, hermanos, también Dios da, pero también a veces Dios quita para ver cómo está nuestro corazón, hermanos. Si seremos agradecidos o si seremos como aquellos hombres ingratos, desagradecidos. Dios nos ama, hermanos, que tanto, hermanos, dio a su Hijo unigénito por nosotros. Amén, hermanos. Entonces, ¿a quién le vamos a agradecer, hermanos, cuando llegan las bendiciones de Dios? ¿A quién vamos a dar gracias cuando viene, hermanos, Dios, hermanos, con bendiciones hacia nuestras vidas? Pues debería de ser a Dios. Amén, hermanos. A Dios. Es por eso, hermanos, que el mundo, hermanos, está lleno de personas ingratas hacia Dios. Porque si hay algo bueno, ellos son los que deben recibir la gratitud. Si hay algo bueno que pasa, ellos son los que deberían de ser la gloria, la gratitud. Por eso este mundo está como está. Después de todo, hermanos, sienten que ellos lo han hecho todo y Dios no merece crédito y sabe, hermano, ni la honra ni la gloria lo merecen. Pero mire lo que dice Romanos 8:28. Vaya conmigo, hermanos, ahí.
Romanos 8:28. Dice bien claramente la palabra de Dios, hermanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, en sí, hermanos, esa es, hermanos, realmente la sombrilla que cubre, hermanos, todo asunto en la vida, hermanos. Todo asunto en la vida, hermanos. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Simplemente amemos a Dios. Viene la prueba, hermanos, pero esto viene para bien, hermanos. Esto viene, hermanos, con un propósito que nos va a ayudar. Esto viene, hermanos, con un concepto de parte de Dios que nos va a hacer crecer en una área más fuerte de nuestra vida. Amén, hermanos. Que solo a través de esta prueba por la que vamos a pasar, ya está pasando, la vamos a aprender. Amén, hermanos. Pero debemos de dar gracias a Dios en todo, dice el Señor. Amén, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, cuando, hermanos, hay comida, unos banquetazos, hermanos, que ha sido, hermanos, hasta el buffet, que ha sido unos platones de camarones, amén, y hay dar gracias a Dios. Pues un platito de frijolito, denle gracias igual, hermanos, amén, hermanos. Huevito, una tortillita, que es lo único que hay, denle gracias a Dios con eso, hermanos, porque dice Dios, esto es bueno. Esto es bueno, ser agradecido. ¿Sabe gente, hermanos, que ni siquiera duras tortillas duras tienen para comer? Menos un huevito. Menos, hermanos, banquete como el que vamos a tener. Dar gracias a Dios, dice el Señor, porque esto es bueno. Entender y reconocer, hermanos, que porque si hay, es porque Dios lo ha proveído. Amén. Debemos ser agradecidos con Dios, hermanos. Pero qué triste cuando hay ingratitud. Qué triste, hermanos, cuando hay un corazón no agradecido hacia Dios. En primer lugar, hermanos, viven personas, hermanos, pensando que todas las cosas suceden como resultado de la suerte. En cierta manera se quejan, se vuelven hostiles, hermanos, se enojan muy fácil por todo, hermanos, y nunca dan gracias a Dios. Quizá en sí mismo, hermanos, no sea algo bueno, ¿sabe qué, hermanos? Pero Dios va a tomar algo malo y lo va a convertir en un propósito bueno para nuestro bien y para su gloria eterna. Amén, hermanos. ¿Qué tal una enfermedad cuando llega? ¿Qué tal una escasez cuando se hace presente? ¿Qué tal, hermanos? Entonces, de estas cosas, hermanos, Dios las pone para que pasen sobre nuestras vidas, porque a través de esto Dios quiere hacer algo bueno en nuestra vida, hermanos. Amén, hermanos. Algo bueno en nuestra vida. Entender, hermanos, que todo lo que proviene de Dios es bueno, hermanos. Amén, hermanos. Todo, hermanos, lo que proviene es bueno. Quizás en sí mismo, hermanos, entendemos. Y entonces usted puede enfrentar todo en la vida y estar agradecido porque usted sabe, encaja dentro del plan de Dios definitivo, hermanos. Amén, hermanos. Definitivo en nuestra vida. Rapiditamente, hermanos, estas razones, hermanos, son bien importantes para mirar el por qué dar gracias a Dios, hermanos. Número uno, hermanos, dar gracias a Dios porque Dios lo ordena. Amén, hermanos. Dios lo ordena. Enseñemos a nuestros hijos a dar gracias también cuando algo se les es dado, hermanos. Amén, hermanos. Desde chiquitos, un dulce, una paleta. A ver, ¿cómo se dice, hijo? Díganle, ¿cómo se dice? Gracias. Amén, hermanos. Desde chiquitos. Hermanos, pensamos a veces que nomás lo merecemos, que te tienen que dar por darte, hermanos, y si no te enojas, hermanos, y cuando nos dan algo, hermanos, debemos de dar gracias a Dios, o no nos den, debemos ser agradecidos con Dios. Amén, hermanos. Porque Dios lo ordena. El agradecimiento debería surgir como respuesta natural de los creyentes a todo lo que Dios ha hecho por ellos. Pero debido a la dureza de nuestro corazón, Dios nos insta a dar gracias a Dios con mandatos, hermanos. Con mandamientos que tuvo que poner en la palabra de Dios, hermanos, mandándonos, hermanos, a ser agradecidos, mandándonos a dar gracias. Mire Filipenses 4:6.
Ahí rapidito, hermanos, Filipenses 4:6. Dios nos enseña a ser agradecidos con Dios. Filipenses 4:6. Dice ahí, hermanos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén, hermanos. No nos dice Colosenses 2:7, hermanos, también, hermanos, ¿verdad? La manera, los mandatos ahora que Dios nos pone, 2:7, hermanos, dice ahí, arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, hermanos. Amén, hermanos. Entonces siempre, hermanos, debe de haber esto en nuestro corazón. Por lo tanto, todas las formas, hermanos, de ingratitud, hermanos, son pecaminosas, hermanos. Cualquier forma de ingratitud, hermanos, de malagradecidos, hermanos, eso es pecado delante de Dios, hermanos. Malagradecimiento, hermanos, es pecado delante de Dios. Oh, hermanos, tenemos que entender, hermanos, cuando Pablo escribe, hermanos, la vida del creyente, él dice ahí en Efesios 5:20, vamos ahí, hermanos, Efesios 5:20, hermanos, describe bien claramente, hermanos, la vida del creyente, cómo debe conducirse, hermanos. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Debemos de dar gracias a Dios por todo, hermanos. Gracias a Dios por las pruebas. Gracias, se acabó el trabajito. Dele gracias a Dios. Dios va a proveer, Dios va a sustentar. Dar gracias a Dios. Nuestra fe, nuestra esperanza no está en lo material, no está en el dinero, no está en las tarjetas de crédito, no está en el guardadito que tiene ahí. Debe de estar, hermano, en nuestro Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Por lo tanto, debemos de dar gracias a Dios porque Dios suple toda vuestra necesidad, hermanos. Amén. Toda vuestra necesidad. Y Dios nos recuerda, hermanos, qué tan bueno es Dios, qué tan misericordioso es Dios, que a través de las personas también Dios nos bendice. Amén, hermanos. Dios pone las bendiciones a nuestras vidas a través de personas que están cerca o lejos de nosotros, hermanos. Cuando menos nos lo acordamos, llega la bendición de Dios. Entonces por eso debemos de dar gracias a Dios en todo, hermanos. Amén. No se queje, hermana, ¿verdad? No esté renegando, no esté murmurando, no esté, hermanos, de tal manera allí amargándose la vida, sino al contrario, cuando las cosas no están bien, aún todavía demos gracias a Dios por las pruebas. Amén, hermanos. Porque Dios es fiel. Todas las cosas formadas, hermanos, de ingratitud son pecaminosas, hermanos. Dios no simplemente ordena, hermanos, esas acciones y expresiones de gratitud y nos permite que las practiquemos y se alegra cuando lo hacemos. El dar gracias no es una cuestión de sentirse agradecido, es un tema simplemente de obediencia a Dios. Amén. De gracias por favor. Le cuidan a sus hijos, denle gracias a Dios. Amén, hermanos. De gracias a Dios. Dar gracias a Dios en todo aspecto, hermanos, eso es bueno delante de Dios, porque Dios nos enseña, hermanos. Luego también, hermanos, el siguiente, hermanos, la gratitud reconoce la soberanía de Dios, hermanos. Cuando somos agradecidos, reconocemos la soberanía, lo soberano, lo grande, lo potente, lo poderoso que es Dios, hermanos. Simplemente por ser agradecidos, hermanos. El único mayor acto, hermanos, de adoración que usted puede hacer es dar gracias a Dios. Amén. Él es el resumen de la adoración, porque a través de la gratitud afirmamos, hermanos, a Dios como la fuente máxima de juicio y bendición. Y reconocemos nuestra humilde aceptación, hermanos, de ambos, hermanos. Esto nos enseña a nosotros a ser agradecidos, y esto es un tipo de adoración de nuestras vidas hacia Dios cuando damos gracias, hermanos. Amén. Muchos llegan a su casa, hermanos, llegan, se duermen, todo el día no oró, no leyó la Biblia y menos dio gracias a Dios. Y Dios lo llevó con tanta seguridad, hermanos, a su casa otra vez. Amén, hermanos. Pudiéramos haber muerto precisamente en ese día, hermanos. Pudiéramos haber, hermanos, ahí quedado atorados, cualquier cosa hubiera pasado, pero Dios nos trajo bien, sanitos y completos a casa. Amén, hermanos.
No sabes, hermano, ¿verdad? Cada día, hermanos, cualquier cosa, hermano, ¿verdad? Que el enemigo está poniendo, hermanos, para tratar, hermanos, de dificultarnos la vida, pero de muchas cosas nos libra Dios y no sabemos ni cómo sucedió, pero Él nos libró, hermanos. Amén, hermanos. Íbamos, hermanos, hacia la conferencia y en Campeche, y iba un pastor en su carrito, hermanos, y hermano, le digo, pastor, ¿así maneja usted? Pues que yo fui taxista antes, pastor, pero sí, pastor, tenga cuidado, porque yo iba nervioso, hermanos, los carritos, hermanos, ¿verdad? Que hermanos, aquí los cargan con electricidad tan chiquito que nomás caben dos, una maletita cada quien. Y ahí el pastor me llevaba en la carretera de Campeche, hermano. Y luego, hermanos, pasaba, hermanos, ¿verdad? Yo me decía, va a pasar ese trencito, ahorita lo paso, miren. Pasaba y se metía el otro carril, nomás dos carriles, uno de ida y otro de venida. Venía sudando, hermanos, pero en el gracias, Señor, porque aquí estoy, Señor. Ya dando gracias, hermano. No, pastor, pasa uno a rebalsa, ¿verdad? Y apenas la hizo. Y luego, también a rebasar. Y dije, no, pastor, ¿la va a hacer? Pues yo no sé, hermano, pero aquí estamos, ya me metí, dice. Iba al trailer, hermano, y lo arrebasa el pastor. Y luego venía otro de aquel lado, hermano, y le avientan las luces. Que te quites, que frenes, que bueno, no sé, hermano, el pastor, y que la vamos a hacer. Yo no sé. Y acelera más, hermanos. Pues cuando más me aceleró, hermanos, está la presión. Yo no sé hasta cuánto, hermano. Miren, hermanos, quitándole desde la llama y aventándole las luces, hermanos. Y hermanos, yo nomás cerré mis ojos, me agarré, hasta me enchiné así, hermanos. Y hermanos, se metió, hermanos, otra vez. Le dije, pastor, está bien que tenemos prisa, pero todavía quiero regresar a casa, amén. No quiero predicar, no quiero regresar con mi familia. Así es que, hermanos, hay que dar gracias a Dios, hermanos. Dale gloria, hermanos. Porque si no, otra cosa hubiera pasado. ¿Se lo entiende? Dios es bueno, Dios es fiel. Él ya sabe, hermanos, el momento, el punto y la desatación, hermanos, y cuándo nos va a llamar. Al rey Ezequías, hermanos, le entró una enfermedad tan grave, hermanos, que, hermanos, el profeta le dijo, hey, esta tarde vas a partir a la presencia de Dios, vas a morir esta tarde, arregla tu casa, porque vas a morir. Oh, hermano, dice que Ezequías ahí lloró, hermanos, ahí se arrodilló, hermanos, pidió a Dios. Dios miró su oración, Dios miró su ruego, le dio gracias a Dios por todos los años de vida que le había dado, le dio gracias a Dios, y no era un hombre malo, no era un hombre, hermanos, impío, era un hombre recto ante los ojos de Dios, hermanos, pero, hermanos, le pidió, hermanos, que en su voluntad le diera más tiempo, le sanara de esa enfermedad de muerte, y Dios le dio 15 años más de vida. Entonces, hermanos, es por eso, hermanos, la importancia, hermanos, de que si los doctores te dicen algo, hermano, debemos, a quien le debemos de creer es a Dios, porque Él dice otra cosa más importante, y esa es la que vale, amén, hermanos. Por eso tenemos que dar gracias a Dios en todo tiempo, hermanos. Amén, hermanos, en todo tiempo debemos de dar gracias a Dios, hermanos. Siguiente, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que una actitud de agradecimiento, hermanos, nos permite tratar con quienes nos hacen mal, diciendo, hermanos, como José, hermanos, dijo allá en Génesis 50:20, vosotros pensáis mal contra mí, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien. Quienes son agradecidos ven la mano providencial de Dios en todas sus partes de sus vidas y dicen, Dios, te agradezco por los tiempos de paz, así como también por los tiempos difíciles. El creyente, hermano, agradecido recuerda que el dolor perfecciona, confirma, fortalece y establece. Amén, hermano. Entonces también de vez en cuando, hermanos, es bueno que llegue el dolor a nuestras vidas. Nos confirma, nos afirma y nos fortalece, hermanos. Amén. Dios, hermanos, Dios mira la gratitud. Por eso debemos de dar gracias a Dios. Aunque Dios es la fuente de todas las cosas buenas que el hombre posee, hermanos. Dar vida, respirar, la lluvia, el brillo del sol, otras más, hermanos, muchas bendiciones, hermanos, a los justos juicios de Dios, y Dios da por igual, hermanos. Amén, hermanos.
La gratitud glorifica a Dios. Pablo declara el motivo de todo su servicio, hermanos, a través de gratitud. Estando en la cárcel, daba gracias a Dios. Acababa de ser golpeado, daba gracias a Dios. Pablo, hermanos, le tocaba, hermanos, padecimientos, hermanos, náufragos, perdidas en alta mar, hermanos, pero por todo daba gracias a Dios. Amén, hermanos. La gratitud glorifica a Dios, hermanos. Pablo declara el motivo, hermanos, de todo su servicio. Un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios, hermanos. Pablo recuerda a Timoteo un importante, hermanos, principio cuando dice: porque todo lo que de Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma como acción de gracias. Amén, hermanos. Como acción de gracias. Un corazón ingrato, hermanos, caracteriza la humanidad caída, hermanos. La humanidad caída, el hombre caído, el pecado. Pablo no solo dice que en los últimos días habrá gente narcisista, codiciosa, engreída, orgullosa, injuriosa, rebelde, sino también ingrata. Amén. En estos últimos tiempos, amadores de sí mismos, más de los deleites de este mundo, más que de Dios. Gente ingrata, gente ingrata. La ingratitud caracteriza a la humanidad caída de los últimos tiempos. Miren alrededor de este mundo caído, cómo está este mundo caído. Entonces, hermanos, dar gracias a Dios nos lleva a adorar a Dios, hermanos. Mire Salmos 104. Salmos 104. Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén, hermanos. Cada vez que viniéramos, hermanos, con acción de gracias, hermanos. Con acción de gracias. Cuando una persona, hermanos, ora sin gratitud, hermanos, ha cortado la inspiración interna del corazón, de tal modo que la adoración no llega jamás a Dios, hermanos. Acuérdense que Dios mira lo íntimo de nuestro corazón, de nuestro ser, hermanos. Él sabe con qué tanto agradecimiento oramos a Dios. Él sabe, hermanos, con cuánto anhelo damos gracias a Dios por el permitirnos estar aquí, permitirnos estar en casa, con la familia, en tu trabajo, que Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido hasta este momento. Amén. Gracias a Dios en todo, hermanos. Nos lleva a adorar a Dios. Cuando una persona ora sin gratitud, hermanos, ha cortado la inspiración interna del corazón. ¿Sabe, hermanos? Cuando cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios, hermanos, nuestro corazón agradecido, hermanos, revoca dentro de nosotros, hermanos, un agradecimiento que sale, hermanos, de adentro hacia afuera, y por eso damos gracias a Dios, hermanos. Cuando una persona llega a la presencia de Dios con ingratitud, su oración es inaceptable. Un corazón, hermanos, agradecido eleva humildad divina. La gratitud indica madurez espiritual. Solo un tipo de personas puede expresar la gratitud, hermanos. Un creyente humilde, amén, hermanos, humilde, hermanos. Gratitud, con gratitud hacia Dios. Los creyentes humildes saben, hermanos, que no merecemos nada, no merecen nada. Lo único nada más que merece uno, el juicio de Dios, hermanos. Pero humildemente oramos hacia Dios, hermanos. Encontramos gracia delante de sus ojos. Amén. Por eso, hermanos, como iglesia, hermanos, hermano, aquella iglesia primitiva de antes que inició, hermanos, llegaba la persecución, hermanos, porque adoraban al Dios vivo, los encontraban, hermanos, en iglesias predicando la palabra de Dios, hermanos, y aún hasta los lanzaban a los fosos de los leones para ser comidos, hermanos, para dar un espectáculo, hermanos, a los romanos.
pero daban gracias a Dios, estaban orando, hermanos, siendo devorados por los leones en ese instante, hermanos. Tenían a sus pequeñitos en sus brazos, hermanos, y llegaban el león, hermanos, la arrebataba la fiera, hermanos, y hermanos oraban a Dios mientras siguen devorados, hermanos. ¿Y qué de nosotros, hermanos, cuando la prueba llega? Dice el Señor, da gracias en todo, hermanos. Amén, hermanos. Da gracias en todo. Lo mucho por lo poco que tengamos, da gracias a Dios. Amén, hermanos. Solo un tipo de persona puede expresar esta gratitud, un creyente humilde. Los creyentes humildes saben, hermanos, que no merecemos nada más que solamente el juicio de Dios. Por eso, como iglesia, hermanos, primitiva, hermanos, podemos estar contentos, hermanos, como aquella iglesia primitiva que aún, hermanos, en las circunstancias, en las pruebas, hermanos, sufrieron el cautiverio, pero aún así daban gracias a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Dan gracias a Dios, porque esto es bueno. Amén. Recuerden, hermanos, que hace unos años todavía nos tocó a muchos de aquí ver, hermanos, patrullas por todos lados, policías, hermanos, retenes, hermanos. ¿Cuántos más de uno en una ocasión cayó en un retén por ahí? Hermanos, muchos. Pero gracias a Dios que Dios nos libró, amén, hermanos. El Señor nos ha librado de tantas cosas, hermanos. Dar gracias a Dios es algo poderoso, hermanos. Es algo poderoso. Dar gracias a Dios, hermanos. Tenemos que entender porque muchas cosas, hermanos, poder dar gracias a Dios. Ser agradecidos con Dios. Todos puestos de pie, hermanos, vamos a